Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, atendió una invitación y acudió a la inauguración del 19º Congreso Nacional de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Ahí pronunció un discurso y pues lo que mucha gente está comentando es que dijo que si una persona que se dice juzgador atiende a intereses ajenos, alejados a la Constitución, a la ley, será el mandadero de alguien, pero no será un juzgador. Dijo, yo creo que estaba hablando de su ex colega Arturo Saldívar, que ya resultó pues, que era mandadero, aunque él lo quiera negar. A ver, Bernardino, el ministro pues también dijo cosas que, pues también de repente habla de que todo está muy bien en el Poder Judicial, y eso no es cierto. Tiene razón que un juzgador debería nomás deberse a la ley y atenerse a la ley, pero este país desde tiempo inmemorial sabemos que hay jueces corruptos, jueces que se venden, jueces que cobran. Tenemos un problema grave. Sí, sin duda, Eduardo. El Poder Judicial, como bien lo comentas, en muchos casos, en muchos aspectos, pues sí hay problemas, ¿no? Como bien lo comentas. Sin embargo, también hay que decir una cosa, Eduardo, no todo el Poder Judicial, porque pareciera ser que se está generalizando que es todo el Poder Judicial. Hay jueces que han hecho carrera judicial desde abajo, desde que estaban estudiando la licenciatura en Derecho, empezaron a trabajar, hicieron una carrera judicial, conocen todo el teje y maneje del Poder Judicial, han administrado justicia, y eso es parte de la independencia judicial que se requiere en un país para que pueda hacer que te puedan respetar tus derechos, tus libertades. Es lo que hace un juez. El juez no debe de recibir ningún mandato de nadie, porque el único mandato es la Constitución y la ley. Tú presentas un asunto ante el Poder Judicial y el juez tiene que resolver con base a derecho, no hay de otra. Oiga, es que señor juez, a mí me interesa que me ayude y yo le doy tal dinero para que el juez dice, espéreme tantito, lo voy a denunciar, porque eso no puede ocurrir y no se debe prestar ningún juez. Tú estás hablando de la teoría, pero en la práctica sabemos que ocurre con demasiada frecuencia, que hay jueces corruptos que cobran por impartir la justicia a favor de uno o del otro lado. Yo lo he sufrido y creo que muchos lo hemos sufrido. Sí, Tú estás igual que el ministro, el país de la alegría y el país de la felicidad, pero es un hecho que el Poder Judicial tiene una fama de corrupción, sobre todo los poderes judiciales de los estados y de la capital de este país, que es la Ciudad de México. Por eso, Eduardo, lo que yo te comentaba, yo no hablo como el ministro, ¿no? Yo hablo como lo que dice la Constitución y lo que es la práctica judicial. Está bien, yo estoy hablando de lo que ocurre. Sí, porque tú me decías que yo hablaba de la teoría, ¿no? Yo también hablo de lo que ocurre realmente en la vida práctica. El Poder Judicial tiene muy buenos jueces, Eduardo, hay muy buena gente haciendo carrera judicial, durante años les ha costado estar trabajando ahí. Eso no se puede generalizar, Eduardo, en ese sentido. Si hay problemas, pues se tienen que atacar. Mira, en 1994 se hizo el Consejo de la Judicatura Federal. Allí quienes se sientan agredidos de que un juez ha incurrido en una falta de no administrar justicia, pueden interponer su queja. Seguramente me vas a decir, es que eso no sirve. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sirve para el Poder Judicial? ¿Se requiere una reforma judicial? Pues sí, sin duda. ¿En qué casos se está requiriendo esa reforma judicial? ¿Dónde se tiene que reformar? Pues hay que analizar esas partes, pero no se puede generalizar por completo que el Poder Judicial esté faltando en ese sentido. Yo sí generalizo y aclaro que hay notables y dignas excepciones. A ver, en tu experiencia, Guillermo, quien oyera a Bernardino, este país no tiene un gran problema en impartición y procuración de justicia. Bueno, partiría de la base, como dijo Bernardino, no podemos generalizar porque sí, es cierto. Hay jueces y magistrados muy decentes y muy buenos, pero lamentablemente... Como hay políticos también que han de ser muy verticales, no los conozco, pero ha de haber. Pero lamentablemente son minoría, eso también hay que reconocerlo. Y efectivamente, como dices, en la experiencia común, digamos, y mira que yo no soy abogado, pero te enteras, escuchas, de cuántos casos no se litigan fuera del juzgado. Y además también hay que decir que en el tema, por ejemplo, de la delincuencia organizada, déjate si es un soborno, es una amenaza de muerte. O fallas a mi favor o mato a toda tu familia.
Que creo que eso también es un asunto que hay que analizar porque es igual o peor de grave que la corrupción simple. Pero sí, estaría de acuerdo contigo que sí hay un número bastante grande de juzgadores que por una razón o por la otra sí se prestan a la componenda. Y ahí están, mira, cómo estará el asunto, que la mayoría de la gente, y las encuestas lo dicen, y no son encuestas de casas que sean muy de la 4T, la mayoría, más del 50% de los mexicanos, están de acuerdo con la reforma judicial que el presidente López Obrador está proponiendo. Yo no estoy de acuerdo, creo que ninguno de nosotros tres está de acuerdo, pero más del 50, creo casi el 60% de la población está de acuerdo, porque hay una mala experiencia de mucha gente cuando tiene que comparecer ante un juzgado. Es la triste realidad, Bernardino. Pues mira, Eduardo, no sé si sea el 50, el 60 o el 100% que quieran que se designen a los ministros de la Corte, yo o sí a los jueces sé porque, o a los magistrados sí por parte del pueblo. No sé si te refieras a eso, porque ahí sí no estamos de acuerdo. Digo, esas cosas no se pueden aceptar. Una reforma sí, lo acabas de decir, pero ¿cómo? ¿Cómo? Quiero otra vez, voy a repetir lo que dije. A ver. Que hasta en un 60% de la población está de acuerdo con el presidente López Obrador y su reforma. La conozca bien o no la conozcan. Es que ahí partimos, Eduardo, para que tú puedas terminar, Bernardino. Ok. Lo dije desde el principio. Yo tampoco estoy de acuerdo con esta reforma. Ve lo que acabamos de hacer la entrevista. A veces hay que escuchar lo que la gente dice antes de estar pensando en la respuesta y yo no he terminado. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero ¿cómo estará la imagen del Poder Judicial que tanta gente está de acuerdo con el presidente? Imagínate. Pues mira, está bien que estén de acuerdo. Yo no he escuchado que estén todos de acuerdo, como bien lo que estás comentando en esa parte. Yo no dije que estuvieran todos de acuerdo. Bueno, ahí está, ya ves, no me dejas tampoco hablar. Escucha, es que ve lo que dijo. Tampoco metas palabras en mi boca que pues yo tampoco las mías, Eduardo, porque pues así ya no se entiende esta historia. Guillermo, tú nomás te rías, pero yo creo que hoy la defensa a ultranza de un poder por uno de nosotros y el no aceptar que hay mucha corrupción en el Poder Judicial, es como decir que en el mar de corrupción en México hay una isla. Una isla. A ver, Eduardo, yo no estoy diciendo que no lo estoy aceptando tajantemente, estoy diciendo que sí hay problemas, sin duda. Esos problemas hay que atenderlos y hay que resolverlos, pero también estoy diciendo que no todo el tribunal o todos los tribunales son corruptos, o todos los magistrados o todos los jueces son corruptos. Yo no he dicho eso, Bernardino. Pues me estás diciendo que un 60, un 70, ¿no? Oye, Bernardino, un 60, yo dije, y vuelvo a repetirlo por tercera vez, y le pido disculpas al público, le ofrezco disculpas, porque obviamente tú no has querido entender hoy, Bernardino. Pues es que tampoco es que no quiera yo entender, es la realidad. El 60% de la gente apoya al presidente. Está bien, qué bueno que los apoye. ¿Ven? Qué bueno. Una reforma judicial, por eso repito, Eduardo, una reforma judicial a donde el pueblo decida quiénes van a ser los ministros y los jueces. ¿Eso es a lo que te refieres como reforma judicial y el apoyo al presidente? Yo no estoy de acuerdo con esa reforma. Tampoco yo estoy de acuerdo en esa parte. Entonces, a lo mejor esa parte no es. 10 mexicanos aparentemente sí lo están. Aquí lo tengo, 58% de los encuestados creen que el Poder Judicial gasta más de lo que debería. No gasta más. Es más, no tiene dinero. Pues no. 51% de la gente está a favor de extinguir los fideicomisos del Poder Judicial. O sea, el presidente ha sido más hábil en vender su versión de los hechos que el mismo Poder Judicial. Y es un hecho, nos guste o no. Nos guste o no. Bueno, habría que decir que el Poder Judicial es muy malo para dar su versión de cualquier tema. Pues sí. Su versión. No estoy hablando de litigar, explicar las cosas. Explicar las cosas. Oye, tampoco le tengas miedo a Bernardino. No, al contrario, estoy diciendo que es muy malo. No, y lo hemos dicho, eso estamos de acuerdo, Eduardo, tú también aquí lo hemos dicho, le falta más comunicación respecto a lo que hace realmente en este sentido, en muchas cosas al Poder Judicial, y lo hemos comentado aquí, eso sí, sin duda, ¿no? En esa parte, pero por ejemplo los fideicomisos, lo hemos hablado mucho, esa reforma judicial de los fideicomisos, mucho se ha dicho que son fideicomisos que van en contra del dinero que han ido guardando, ahorrando los trabajadores del Poder Judicial. No puedes ir en contra de derechos. Estamos en contra, estamos los tres, creo que estamos en contra. Pero para recordar un poco esa parte. Del presidente. Aquí el problema
Y el problema es que hay una percepción de que el Poder Judicial hay mucha corrupción. Sí. El Poder Judicial de la Ciudad de México es famosa por su corrupción, Sí. el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Si no te lo han platicado, Bernardino, te lo estoy platicando yo y te lo puede platicar cualquier abogado que litigue ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. No, está bien que te hayan platicado, se ponen Eduardo. de acuerdo, se tapan entre ellos, y lo mismo el Consejo de la Judicatura, donde hay parientes, hijos y sobrinos de personajes dentro de la Judicatura. Hay casos terribles de nepotismo y se tapan y hay una gran tapadera. Es lo que he oído. Yo no sé nada. Tú estás más informado que yo. No, pues tú ya lo oíste, yo no estoy informado en esa parte, pero sí te puedo decir, sí se necesita hacer una reforma, sin duda, insisto, en los puntos donde se tengan que hacer esas reformas. No ya nos tenemos que ir, Pasen un bonito fin de semana, Bernardino Esparza. Hasta luego, Eduardo, muy buenas tardes. Y